La comunicación con el doctor Juan More Bayona para seguir hablando de las vacunas y precisamente una de las dudas que ha generado es si hay protección de la vacuna Sinopharm frente a la variante Delta, que es la que podría ser la protagonista en la tercera ola que se podría desatar en nuestro país. Este estudio chileno que acabamos de ver en el informe previo revela que hay algunas vacunas que han perdido cierto nivel de efectividad frente a la enfermedad sintomática, doctor, pero aclárenos usted este panorama frente a la vacuna de Sinopharm. Sí, lo que tenemos hasta la fecha es que las vacunas en general, independientemente del tipo y el origen, son protectivas frente a las diferentes variantes que conocemos. En algunas circunstancias podemos ver alguna diferencia en alguna vacuna, pero esa diferencia no representa un problema mayor. Sobre todo si nos enfocamos que estas diferencias pueden ser frente a la enfermedad sintomática COVID-19 como tal. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que las vacunas nos confieren una protección frente a la enfermedad severa, frente a la enfermedad mortal. Y ese tiene que ser nuestro objetivo, controlar esos parámetros, esos indicadores. Si nos enfocamos en eso, todas las vacunas, incluyendo la de Sinopharm, son protectivas, son seguras, son eficaces para controlar la enfermedad grave y muerte, sobre todo. Ahora, es importante también, doctor More, que tengamos en cuenta que hay un porcentaje de fallecimientos que se podrían dar así uno se haya aplicado las 2 dosis de Sinopharm, que es una de las dudas y de los miedos que están circulando a través de las redes sociales. Esto es normal en cualquier tipo de vacuna. Sin embargo, aquí en redes sociales me hacen la mención con respecto al tema de personal de salud o personas que se han vacunado con Sinopharm y que han fallecido a pesar de tener las 2 dosis. Aclaremos este punto que también es importante que el público lo tenga en cuenta. Sí, lo que hay que recordar es que las vacunas, si bien son nuestra mejor herramienta, tenemos una herramienta que ha mostrado una alta eficacia, una alta efectividad, no son perfectas, ¿no? Y puede ser, sí, el escenario en que un individuos que reciban las 2 dosis puedan desarrollar enfermedad severa y eventualmente morir. Lo que tenemos que ver son los indicadores de cómo cae esa frecuencia de casos mortales en vacunados, y lo que vemos hasta ahora es que todos los indicadores son positivos en controlar la enfermedad severa y muerte. Las vacunas no son perfectas, ninguna de las vacunas confiere una protección al 100%, pero aún así, con esa imperfección de las vacunas, son nuestra mejor herramienta y tenemos que confiar en ellas. Ahora, un punto importante, doctor More, es que la vacunación y la inmunización no es un acto individual, es un acto colectivo, porque en la medida que todos estemos inmunizados y alcancemos la mayor cantidad de inmunización, vamos a protegernos frente al virus y vamos a poder detenerlo de manera colectiva. Y eso también tenemos que dejárselo claro a nuestros amigos televidentes. Eso es correcto. Lo que tenemos que enfocarnos aquí no es un problema de salud individual, es un problema de salud pública. El objetivo es no solamente controlar la mortalidad, la enfermedad severa, sino también controlar, reducir al máximo que el virus circule en la población. Y la única forma de reducir esa transmisión comunitaria, que el virus comience a circular como ha estado circulando en estas 2 olas previas, es vacunar a la mayor cantidad de la población. Eso no se termina cuando yo me vacuno o cuando se vacuna el que nos escucha, sino cuando la gran mayoría de la población nos vacunemos. Y para eso tenemos que alcanzar cerca de un 70-80% de la población vacunada. Eso es muy importante. Ahora, doctor, lamentablemente ayer hemos visto que algunas personas cuando llegaban a los centros de vacunación se retiraban porque no querían recibir la vacuna de Sinopharm. ¿Qué mensaje le daría usted a los ciudadanos que tienen un poco de temor? Porque de eso se trata también esta entrevista y la posibilidad de que podamos conversar sobre este tema, de evitar que la gente tenga miedo y además derrumbar mitos alrededor de la vacuna. Sí, que es entendible su rechazo hasta cierto punto, ¿no? El ser humano tiene miedo frente a lo desconocido, ¿no? Y es entendible que muchas personas no entiendan cómo funciona la vacuna. Lo que hay que decirles a esas personas que tienen esta reticencia a vacunarse es que las vacunas han pasado por diferentes ensayos clínicos, ha habido comunidad científica involucrada de diferentes países. Los estándares que se manejan para las vacunas, para estas vacunas, han sido del más alto nivel
han pasado estos filtros, se están evaluando ya en poblaciones, millones y millones de personas se están vacunando en el mundo en el transcurso de este tiempo que las vacunas han sido autorizadas. Y lo que vemos es no solamente que las vacunas son seguras, es decir, que no hay efectos adversos preocupantes que puedan matar a la población, pero que además de eso confieren una protección frente a la enfermedad severa, muerte, alguna efectividad también incluso para la enfermedad sintomática. Entonces hay que entender que esto ha sido un logro, las vacunas son un logro de la humanidad, es el mayor logro de la humanidad, ¿no? Ha permitido en la historia de la humanidad salvar millones y millones de vidas, y es lo que estamos viendo ahora con la pandemia, ¿no? La vacuna es segura, las vacunas son seguras y son efectivas. Así es, y eso es muy importante porque la verdad es que el virus no va a identificar a quién va a atacar, así como nosotros no andamos preguntando ¿qué vacuna me van a poner? El virus no pregunta a ver a quién ataco, a quién infecto, a quién mato, a quién enfermo más grave, no. Así que la vacuna más segura va a ser la que llegue a su hombro, la primerita que usted tenga la posibilidad de recibir, esa es la que usted tiene que recibir. No tenga miedo, amigo televidente, de recibir la vacuna, sea del laboratorio que sea, porque son vacunas probadas, hay ciencia detrás de las vacunas y eso es lo principal que hay que destacar aquí. Doctor, yo quiero preguntarle sobre este pedido que en algún momento hizo el Colegio Médico sobre una tercera dosis para el personal de salud que fue inmunizado a principios de este año con Sinopharm. Bueno, a la fecha en el mundo y en nuestro país no existe alguna evidencia que soporte el uso de una tercera dosis a este momento, ¿no? Sin duda esto en un futuro puede cambiar, sí, pero no lo sabemos. No tenemos una bola de cristal para a futuro pensar que cuándo necesitaríamos una tercera dosis. Entonces lo que tenemos que entender es que las vacunas autorizadas al protocolo autorizado es segura y confiere una protección. Lo que tenemos que recordar es que no es necesario aumentar o tal vez desperdiciar estas vacunas frente con individuos que ya han recibido las 2 dosis, sino buscar una mayor cobertura a nivel poblacional. Cuando entendamos eso, vamos a estar todos más seguros. Es mucho más seguro, es mucho más beneficioso a nivel poblacional vacunar a aquellos individuos que no tienen ninguna dosis que gastar esas dosis en individuos que ya han construido una inmunidad. Ahora, acá hay una pregunta bastante interesante y se la traslado a través del Twitter, también la han hecho llegar. Daniela pregunta, ¿cuánto tiempo de protección es el que me da una vacuna de Sinopharm? Ella está preguntando específicamente por la vacuna de Sinopharm, pero podríamos traspolar la pregunta al tiempo de protección de cualquier otra vacuna que se haya recibido para la COVID-19. Sí, lo que tenemos hasta la fecha es que las vacunas los confieren al menos, y cuando digo al menos es porque el tiempo que se ha estudiado, no tenemos una máquina del tiempo para estudiar a futuro, que las vacunas confieren una protección de por lo menos 1 año. Entonces, muy probablemente esto se alargue en el tiempo, hay que seguir haciendo el monitoreo a aquellos individuos que se han vacunado, porque esto es así, y la forma de evaluar el tiempo de protección es precisamente hacerle seguimiento a esos individuos que recibieron la vacuna hace 1 año, y monitorear cómo va su estatus de protección, ¿no? Eso es lo que tenemos hasta la fecha, y esto se correlaciona mucho con las diferentes vacunas. No hay una diferencia, al menos que nosotros hayamos observado desde el punto de vista científico, alguna data que soporte que alguna confiere una protección de un corto plazo, ¿no? Claro, ahora hay una pregunta también interesante que nos hace Laura a través de las redes sociales y me pregunta, ¿puedo inmunizar de manera segura a mi hijo menor de 12 años, a mi hijo que tiene 12 años con la vacuna Sinopharm? Y nos hace la pregunta porque ella ha leído, según dice en internet, que la vacuna Pfizer ha sido autorizada para aplicarse en menores de 12 a 17 años, pero no ha leído lo mismo sobre la vacuna Sinopharm. Sí, lo que tenemos es que Pfizer ha hecho estudios, ya ha comenzado a reducir la edad mínima para el uso de estas vacunas y ha llegado hasta 12 años, ¿no? Desafortunadamente no tenemos esa data con algunas otras vacunas, no solamente Sinopharm, sino las otras. Por eso Sinopharm tiene autorización desde 18 a mayores. Entonces ahí también habría que evaluar el uso de las vacunas. Entiendo yo que Pfizer se va a utilizar para estos estratos etarios, ¿no?
Así es importante aclarar también esto porque hay que dejar claro que, claro, la vacuna que tiene autorización a nivel internacional en la CDC norteamericana y en algunos otros países, y en el nuestro también, por supuesto, para vacunar a menores de 12 a 17 años es la vacuna Pfizer. Así que su menor, si usted tiene un menor de edad que está dentro del grupo etario y del grupo que se va a vacunar en estos días de vacunatón con una vacuna, va a ser la vacuna Pfizer, no la vacuna Sinopharm. Pero valga la pregunta también de nuestra amiga a través del Twitter para aclarar y tumbar estos mitos. ¿Cuál es la diferencia, me pregunta Valeria a través del Twitter también, entre las cepas de Beijing y de Wuhan, que ella ha leído, dice también en internet, existen en la vacuna de Sinopharm? A ver, la vacuna de Sinopharm en un inicio se probó utilizando dos cepas. Cuando hablamos de dos cepas, esa es la terminología que se usa, pero en realidad es el virus de distinto origen. Se cogió un virus de Wuhan y se cogió un virus de Beijing, y con esos dos virus, el mismo SARS-CoV-2, se hicieron vacunas. Y lo que hizo Sinopharm es probar si alguna de estas vacunas de distinto origen, siendo el mismo virus, tenía una mayor o una menor protección. Lo que encontraron es que la de origen de Wuhan no desarrolló un efecto protectivo sostenido como lo mostró Beijing, y por eso es que las vacunas autorizadas están autorizadas utilizando la vacuna de Beijing, de origen de Beijing. Así es, con la cepa de Beijing, es decir, esa es la que se le va a colocar a la población a partir de los 38 años y son las vacunas que han llegado a nuestro territorio y que van a empezar a ser utilizadas. Tenemos una pregunta más con respecto al tema de, nuevamente, la efectividad frente a la variante Delta. Me están volviendo a preguntar este tema y me parece importante que volvamos a incidir sobre esta respuesta, doctor More. Sí, lo que tenemos a la fecha, que las vacunas autorizadas, independientemente de su origen, se muestran efectivas frente a las diferentes variantes, ¿no? Lo que estamos viendo aquí ya es una evaluación a nivel poblacional en diferentes países donde las variantes están circulando, la variante Delta, la variante Lambda y las otras que ya conocemos, ¿no? Y lo que se muestran, independientemente del tipo y del origen, es que las vacunas confieren protección independientemente de la variante que circule. Así es, porque un poco complementando la pregunta que también nos hace Julio a través del Twitter, es si es que, por ejemplo, si es que la vacuna de Sinopharm ofrece menos protección frente a la variante Delta que, por ejemplo, la vacuna de Pfizer. No existe ninguna data que sugiera que la vacuna de Sinopharm es menos efectiva frente a la variante Delta comparada con otras vacunas, ¿no? De hecho, no existe ninguna data que muestre que alguna de estas vacunas tenga menor efectividad frente a esta variante en particular, ¿no? Entonces, lo que hay que entender es que las vacunas son protectivas, no interesa qué variante esté circulando. Así es, muy importante. Así usted, sea la variante que sea, usted va a estar protegido y eso es importante y esos son los mitos que estamos tratando de derrumbar con el doctor More Bayona, inmunólogo aquí en 24 horas mediodía. Sigan mandando sus preguntas porque nos están mandando preguntas muy interesantes. Sandra Bardales nos pregunta a través del Twitter, estoy embarazada, ¿puedo vacunarme con Sinopharm? Pregunta Sandra. Lo que hay que determinar es, primero, el estatus del periodo de embarazo en el que está. 28 semanas, me dice. 28 semanas, fácilmente podría ser vacunada. Muchas mujeres vacunadas han recibido la vacuna y estas vacunas son seguras incluso en mujeres que están llevando un embarazo. Acá hay otra pregunta interesante que la hace Julia también a través del Twitter y dice, ¿por qué Estados Unidos y Europa no están aceptando las vacunas de Sinopharm? Acá yo creo que esta respuesta tiene dos lados, pero me gustaría que usted responda esta pregunta inicial que nos ha hecho nuestra amiga Julia a través del Twitter, doctor. Sí, lo que hay que entender también es que desafortunadamente hay una geopolítica implicada, ¿no? Mucho de esto es Estados Unidos ha optado por fortalecer las vacunas que ellos han desarrollado, ¿no? Los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos han invertido mucho dinero, las universidades están involucradas en esto, entonces ellos le están dando bastante peso a las vacunas de origen, principalmente de ARN mensajero, pero también las de Johnson & Johnson y alguna otra que tengan por ahí. Entonces, bajo ese escenario, ellos no están autorizando la vacuna china. No significa
que un individuo vacunado con Sinopharm no puede ingresar a Estados Unidos. Ese caso se da, están ingresando. Se les da la posibilidad, si quieren, de adquirir alguna otra vacuna, pero no hay ningún problema con un individuo que haya recibido una vacuna de origen chino, por ejemplo. En el caso de Europa, el problema es más regulatorio. La EMA, que es la entidad que se encarga, mucho depende también de la solicitud de los países. Los países que desarrollan, en este caso China, si no ha solicitado que su vacuna sea autorizada por la EMA, entonces la EMA no puede procesar ninguna autorización si es que no lo ha solicitado la farmacéutica. Entonces, entiendo yo que Sinopharm en particular ya está haciendo esa solicitud y esperemos en el tiempo para que se le dé la autorización. Pero además no perdamos de vista que la vacuna de Sinopharm ya ha sido autorizada por la Organización Mundial de la Salud y eso ya es un respaldo importante para que la vacuna de Sinopharm sea aceptada por distintos países. España, por ejemplo, sí está permitiendo el ingreso de personas vacunadas con Sinopharm porque la Organización Mundial de la Salud avala los estudios científicos realizados en China. Tenemos una última pregunta de Laura. Dice, ¿la vacuna de Sinopharm deja alguna secuela como derrame cerebral o en todo caso sería la COVID-19 lo que provoca ello? Tengo 2 adultos mayores que sufrieron de esto luego de vacunarse y Laura evidentemente está preocupada por la seguridad de estas personas mayores con las que ella vive. No hay ningún dato, ni en los ensayos clínicos, ni en el uso de campo, en el caso de la vacuna de Sinopharm, que genere esta complicación, ¿no? Habría que ver si esta persona ha sufrido de COVID-19 anteriormente. La COVID-19 sí ha visto que en algunos casos hay problemas neurológicos a consecuencia de la infección por SARS-CoV-2, por el virus SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, no tanto sería la vacuna, sino tal vez una complicación de la infección previa que tuvo con el virus, ¿no? La del estribo, doctor, y le pido una respuesta muy rápida. Javier nos dice, ¿qué pasa si yo en el extranjero me vacuné con Pfizer? Ahora a mi grupo etario le toca Sinopharm aquí en el Perú. Ya respondió usted la pregunta, pero aclarémosles nuevamente a Javier la duda que tiene él y que nos hace a través del Twitter. Si ya se vacunó con Pfizer en el extranjero, ya no es necesario que reciba alguna vacunación adicional. De hecho, el Estado peruano ha puesto un portal para aquellos individuos que han recibido la vacunación en el extranjero, se registren en ese portal para que esas vacunas que deberían ser asignadas para ellas pasen a otra persona. Claro, Javier dice que ha recibido una dosis de Pfizer y él quiere saber si la segunda dosis puede ser de Sinopharm. Ya, como le mencionaba anteriormente, si ya utilizó Pfizer, lo que correspondería es que termine el protocolo con Pfizer. Y sí deberíamos comenzar en el país a hacer estudios de mix and match, como se conocen estos ensayos de combinaciones, ¿no? Porque hay que entender que no todos los países, las dosis que tenemos en el país no son las mismas en otros países. Entonces, cada país tiene que comenzar a hacer sus propios ensayos locales para determinar si alguna combinación tendría o no algún resultado distinto a las ya demostradas en cuanto a seguridad y eficacia. Claro, porque además hay que recordar que la de Sinopharm es, digamos, la tecnología, por usar un término, es la típica que utilizan todas las vacunas que conocemos desde hace muchísimos años, mientras que la Pfizer usa la del ANR mensajero, que es una tecnología nueva, digamos, que se está desarrollando y que se está aplicando recién con este tipo de vacunación, ¿verdad? Así es, a pesar de que es una tecnología, en el caso del ARN mensajero, nueva, novedosa, no es tan nueva, ya tiene casi una década, un poco más, de ensayos clínicos para diferentes vacunas y que ha mostrado y que conocemos cómo funciona la tecnología. Entonces, lo que tenemos a la fecha es una vacuna segura y efectiva. Muchas gracias, doctor. Ha sido el doctor Juan More Bayona, inmunólogo, que ha compartido con nosotros su experiencia, su conocimiento y ha ayudado a derribar algunos mitos, algunas ideas que tenemos con respecto a la vacuna de Sinopharm. La vacuna es segura. Vaya, vacúnese que usted va a estar bien. La vacuna además está respaldada por la Organización Mundial de la Salud. Infórmese, lea, recurra a la ciencia y no crea las paparruchas que circulan a través de las redes sociales o las cadenas de WhatsApp o las personas que dicen que me dijeron. No, infórmese con la ciencia. Vamos a continuar.